Nuestro compañero consultor, estratega político, porque además ayer en Argentina se llevaron a cabo los comicios, por primera vuelta. Sergio Massa, ¿qué tal el secretario de Finanzas? El secretario de Finanzas, que tiene una inflación brutal en Argentina, logra 36.68% de los votos. El señor extrema derecha, Javier Milei, 29.98%. Segunda vuelta. Jorge, primer comentario antes de la pausa. Buenos días. Saludos, mi querido Manuel. Pues sí, parece que las encuestas tampoco acertaron. Fíjate que el viernes los números estaban exactamente igual, pero con Javier Milei en primer lugar y con Massa en segundo lugar. Creo que nos puede esto dar un ejemplo de lo que son las encuestas para que lo vayamos considerando en nuestro país. No siempre las encuestas son el retrato exacto de lo que puede pasar el día de la elección, querido Manuel. El primer comentario, y ahorita si quieres, pues, después del corte, más o menos, a ver si hay alguna lectura de por qué se hizo este ajuste, y bueno, qué es lo que ves en la segunda vuelta, pero sobre todo, Jorge, explicar o tratar de explicar qué pasa, cómo le puede ser atractivo al electorado argentino, pues un secretario de Finanzas que efectivamente pues, tiene una economía, pues, tristísima, 150% de inflación y además va en primer lugar por lo menos a la segunda vuelta. No te vayas, vamos a pausa, Jorge, que estamos escuchando la música. Sofía, buen día. Y de Charly García, ratito me pongo a mano con Sofía, que me ganó la pausa. Bueno, Jorge Camacho, nos decías, las encuestas no son lo que plantean en proyección, por ejemplo, en Argentina, vimos el caso de Guatemala. Pues ahí estamos viendo las discusiones en México. ¿Alguna forma de entender, Jorge, cómo este pequeño cambio, porque al final, como sea, es el señor más arriba, el señor Milei? No hay una sorpresa como en el caso de Guatemala. Pero ¿cómo les este ajuste, cómo les este fortalecimiento? Bien que mal es 30 sobre 36, son 6 puntitos en favor de quien tiene la economía hoy por hoy, no entender a los argentinos. Jorge. Mira, yo creo que aquí el único punto es que, si bien es cierto, la economía, como tú acabas de mencionar, está por los suelos, se mantiene cierto equilibrio. Y hay que recordar algo, el candidato que está en primer lugar, que es Javier Massa, es el candidato del oficialismo. Y el oficialismo en este último periodo de campaña estuvo ofreciendo prácticamente todo, todo, y cuando digo todo es que la resolución la estaba ofreciendo a través de bonos, que si vamos a resolver el problema de escolares con bonos, que si vamos a resolver el problema, en fin, todo con bonos, lo que podríamos aquí entender como este tipo de apoyos que se le dan a la gente que menos tiene, los apoyos sociales. Por ahí es por donde se fue el electorado. Y creo que no está prácticamente nada escrito, querido Manuel. Javier Milei con 30 puntos sigue siendo, creo yo, una sorpresa, porque entre él y Patricia Bullrich, que también es de derecha, creo que si logran unir fuerzas, que fue parte de los discursos que escuchamos después de la elección, creo que puede haber por ahí todavía ese espacio para la sorpresa, para que este hombre, que de alguna forma pues es el ultra, que es el que sale prácticamente de la nada, que ofrece pues prácticamente un cambio total y radical, con la reducción de 8 ministerios, con una economía que pretende dolarizar, con medidas extremas, por así decirlo, puede ser todavía que alcance el triunfo el próximo 19 de noviembre, que es la segunda vuelta. Si hay sorpresa, claro que la hay, porque todas las encuestas, ahí sí no había una que lo marcara en segundo lugar, todas lo ponían en primer lugar, y Sergio Massa en segundo lugar, y con la diferencia justo que quedó el día de la elección. El fenómeno de los electores en las contiendas electorales, prácticamente hoy las encuestas no lo están identificando. No hay un modo de medir, y esto ha pasado en Guatemala, pasó, aunque con menos fuerza, en Ecuador la semana pasada, pasa hoy en Argentina. Creo que es algo que los encuestadores o que los analistas de las encuestas no estamos alcanzando a visualizar.
Y yo creo que eso nos debe hacer un llamado de atención para que veamos en algún sentido lo que nos están diciendo las encuestas el día de hoy, querido Manuel. Oye, y entonces, como dices bien, Bullrich lo que dice es pero ni a la esquina con el peronismo. Sergio Javier Massa pues no será beneficiario de su apoyo. Sí, Milei, pues ya estaremos viendo en las siguientes mediciones cómo se van reajustando estos apoyos, ¿no? Yo lo que considero es que Milei tendrá que flexibilizar un poco este escenario en el que él se ha puesto de ser el contra en todos sentidos. Y creo que estas propuestas que de alguna forma han sido lo que lo ha impulsado a llegar a la popularidad que tiene y a tocar fibras que hoy lo están poniendo como próximo presidente, y para poder con eso lograr un acercamiento con Bullrich. Recuerda que el electorado, Manuel, y pasa no solo en Argentina, pasa en América Latina, pasa mucho por la inmediatez de la información, y esa inmediatez de información también nos da la oportunidad de poder entender momentos en los que se viven y que se toman las decisiones. Hoy Argentina con un electorado pues muy golpeado, un electorado con muchas bajas en cuanto a lo que tiene que ver con economía, principalmente con un país que estuvo entre los 5 mejores con ingreso per cápita en el mundo hace 15, 20 años y que hoy está muy desgastado, muy golpeado. Creo que tiene la oportunidad de transitar de manera pacífica a un escenario diferente al que tenían. Las ultras, tanto izquierda como en derecha, no son necesariamente lo que quisiéramos en el escenario personal o en el escenario mexicano, pero bueno, aquí creo que este tipo de propuestas del libertario, como se le conoce a Javier Milei, pueden marcar alguna diferencia. Bueno, pues lo estaremos comentando. Vamos entonces a la ruta del 19 de noviembre y cuando salgan, a veces se pueden las encuestas, las que siguen, ya con este ajuste, si se marca, pues las platicamos, ¿no, Jorge? Con mucho gusto, querido Manuel. Me da mucho gusto poder comentarlo contigo y con todo nuestro auditorio. Buena semana, gracias. Igualmente, buena semana, hasta luego. Dios, Jorge Camacho. Bueno, pues sí, 36.68 para Sergio Massa, 29.98 para Javier Milei, ahí en Argentina.